Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a formalizar esto que empezamos a platicar la vez pasada, ¿no? Vamos a definir como el área debajo de la gráfica de una función real como su integral, en caso de que exista, ¿no? No sé si hoy lleguemos a la definición, dependerá de a qué velocidad vayamos, pero bueno, vamos a empezar. Hay que platicar varias cosas, ¿no? Bueno, para empezar, voy a poner un ejemplo, ¿sale? Que vamos a estar visualizando, sea f del intervalo que será, del intervalo menos 2,2 a los números reales, ¿no? Y f de x igual a ¿quién? F de x va a ser igual a x cuadrada más 1. ¿Sale? Es una función muy, muy sencilla. A ver, sí. Es una función muy sencilla. Vamos a ver su gráfica. Es una parábola, simplemente subida una unidad, ¿no? Entonces, voy a poner unas unidades, pero aquí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, en 0 vale 1. Ah, esperen, quería hacer algo. Esto, si la X es distinto de 0, dejen, doy dos reglas de correspondencia, le voy a zafar un punto, en 0 vale 1, entonces, a ver que si X es igual a 0, entonces pues que valga 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué función tengo? Aquí tengo un huequito, en el 0 vale 0, en el 1 y en el menos 1 vale 1, vale 2, y luego en el 2 y en el menos 2 vale 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, por acá, ¿no? Entonces, más o menos, aquí está la gráfica de la función, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es dar la idea de la mate que vamos a estar usando, ¿no? Vamos a ver la integral con la definición de sumas superiores y sumas inferiores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El dominio es esperen tantito. El dominio es el intervalo menos 2,2, ¿sale? Entonces, yo quiero un concepto que es el área debajo de la gráfica de esta función, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, vamos a dar una partición de este intervalo, ¿no? Ahorita voy a dar las definiciones precisas, pero voy a partir sea P igual a ¿quién? La partición es un número finito de puntos dentro del intervalo menos 2, 2, que es el dominio de la función, donde el primer punto y el último punto de la partición coincide con la frontera del dominio, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, menos 2, menos 1, de menos 1, a ver, voy a romper ahí el 0, menos un medio, luego un medio, 3 medios y 2, ¿no? Entonces, estoy dando una partición con 6 elementos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí lo que tengo es, por aquí está el menos 2, el menos 1, el menos un medio, el un medio, ¿sale? El 3 medios
y el 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a acomodar rectángulos, ¿sale? Que queden por abajo de la gráfica de la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el intervalo -2, -1, ¿no? A ver, déjenme, voy poniendo una redacción. Coloquemos rectángulos que intersequen la gráfica de la función y queden por abajo de ella, ¿no? Por supuesto se puede intersectar en varios puntos, pero no va a subir por abajo de ella, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, de aquí estoy en ¿dónde? Intervalo -2, -1, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí quiero colocar, a ver, con este de aquí, quiero colocar justamente, ¿qué? Quiero colocar un rectángulo que toque por debajo a la función, ¿no? Y entonces, ¿qué? En este caso, estoy eligiendo una función sencilla, del lado de los reales negativos, la función es decreciente, del lado de los reales positivos, la función es creciente, y entonces es fácil localizar los puntos que estoy hablando, ¿sale? Entonces, de aquí, dejen, lo pongo por acá, ¿sale? En el intervalo -2, -1, ¿sale? Evalúo en -1, ¿sale? Para la altura del rectángulo, ¿no? El rectángulo le voy a llamar R1, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es, pues, f de -1, que es 2. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí tengo el rectángulo R1. Este de aquí es R1. Y la cosa es, ¿cuál es el área de este rectángulo? Pues el área de este rectángulo es base por altura, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, de aquí, espérenme un tantito. Entonces, de aquí, donde su área es ¿quién? Es A de R1, que es base por altura. Entonces, base por altura es, la altura es f de -1, y la base es ¿qué? La base es la longitud del intervalo -2, -1, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, este de aquí es f de -1, es 2, y la longitud de -2, -1 es ¿quién? Es -1 menos -2, ¿sale? -1 menos -2 es 2 menos 1, que es 1, o sea, esto es 2, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces, aquí tengo el área de rectángulo, de este rectángulo por abajo de la gráfica de la función. Y entonces, ¿qué? Entonces voy a hacer lo mismo, ¿sale? Voy a hacer lo mismo en cada uno de los intervalos que genera esta partición, ¿vale? Y entonces, ¿qué? Entonces, por ejemplo, tengo en -1, -1/2, ¿sale? Evaluamos en dónde. Como estoy en los reales negativos, en esa parábola, entonces aquí la altura por adentro la voy a alcanzar en menos, evaluamos en -1/2. Y Creo que le entonces, faltó ¿qué? el 1/2 en el intervalo. El 1/2. Ah, gracias. Muchas gracias.
menos 1 menos 1 medio, ¿no? Entonces, evaluamos en menos 1 medio, tengo f de menos 1 medio, y f de menos 1 medio es ¿qué? Es 1 cuarto más 1, 5 cuartos, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí tengo otro rectángulo que está pegando en altura 5 cuartos, ¿sale? Por abajito, ¿sale? Y luego que, no, a ver, esperen, necesito zafar, no quiero ponerlo aquí abajo, voy a cambiar este punto de aquí, me interesa no que valga 0, sino lo voy a poner en 2, en 0 vale 2. De aquí está mal, lo voy a poner aquí, ¿no? Bueno, entonces este de aquí es el rectángulo R2, ¿sale? Y entonces el área del rectángulo R2, ¿quién es? El área del rectángulo R2 es igual a ¿qué? Es igual a la altura, que es F de menos 1 medio, por la longitud del intervalo menos 1 menos 1 medio, ¿no? Y esto de aquí, ¿quién es? Pues F de menos 1 medio es 5 cuartos, y la longitud es menos 1 medio menos menos 1, ¿no? Lo estoy anotando así. A ver, déjenme mover un poquito esto. Lo estoy anotando así. ¿Por qué? Porque esta es la anotación que voy a usar. Esperen tantito. Es la anotación que voy a usar en la partición, ¿no? Esto es 5 cuartos por 1 medio, ¿sale? Es 5 octavos, ¿no? Este es el área del segundo rectángulo, ¿no? Y ahora aquí, ¿sale? Por eso estoy definiendo la función como la acabo de definir. En el 0 quiero que valga 2, ¿sale? Y entonces, aquí, ¿qué valor me tomo? ¿Sale? En el intervalo menos 1 medio, ¿sale? Yo quiero un rectángulo que esté por abajo de la gráfica de la función. Nada más que dense cuenta que ¿qué? Dense cuenta, déjenle hago un poquito de zoom. Dense cuenta que aquí no hay un punto del dominio, no hay un punto en el intervalo menos 1 medio, tal que cuando evalúe la función me dé la altura 1, que es donde estoy logrando, es donde estoy realizando la altura del rectángulo que va por debajo de la gráfica de la función. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque en el 0 estoy sacando a la función que valga 2, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto es algo que voy a hacer ahorita en la teoría que la empecemos a usar. No voy a usar los mínimos y máximos de la función en los subintervalos generados por la partición. Voy a utilizar el ínfimo y el supremo. ¿Sí ven? Aquí para que yo obtenga este rectangulito de altura 1, ¿sale? Lo que necesito es el ínfimo de todas las imágenes de la función en el intervalo menos 1 medio, 1 medio. El ínfimo en este caso es justamente 1, ¿sale? Entonces aquí necesito anotar algo, ¿sale? En menos 1 medio, ¿sale? Déjenme alejo un poquito. En menos 1 medio, no hay punto, no existe X que pertenezca a este intervalo, menos 1 medio, tal que f de X sea igual a 1. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque f, todas las f's son mayores o iguales a 1. Pero, ¿sale? En este caso, ¿qué es lo que sucede? En este caso, yo me puedo tomar, ¿qué? Yo me puedo tomar el ínfimo, ¿sale? ¿De qué? De todas las f de x,
tal que X pertenece de -1, de -1/2 a 1/2, ¿sale? Pero, ay, aquí lo hubiera puesto, pero el ínfimo de este conjunto de puntos f de x tal que x está entre -1/2 y 1/2, ese ínfimo sí es 1. Es esta la altura que me voy a tomar aquí, ¿sale? Esta es la altura del rectángulo que vamos a tomar, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, el área del rectángulo R3 va a ser justamente este ínfimo, es 1 por la longitud del intervalo menos un medio, que es, ¿qué? Es 1/2 menos -1/2. 1/2 más 1/2 es 1, esto es 1. ¿Sí ven? Entonces, este va a ser un punto importante, ¿no? Porque justamente la construcción de la integral por medio de sumas inferiores y superiores se va a realizar en vez de tomar mínimos y máximos para localizar los rectángulos por abajo de la gráfica y por arriba de la gráfica, voy a localizar los ínfimos y los supremos de las imágenes. Eso me va a permitir justamente localizar puntos donde tal vez la función es discontinua, pero la función bajo ciertas condiciones sí va a poder ser integrable, ¿no? Entonces ahí está este de aquí, ese rectángulo R3, ¿no? Luego tengo otro rectángulo R4 que va de 1/2 a 3/2, ¿no? Este de aquí es R4, que prácticamente ya es lo mismo, ¿sí ven? Lo único que tengo que hacer es localizar la altura mínima de este rectángulo, que va a ser en el extremo izquierdo del intervalo 1/2, 3/2. ¿Dudas, chicos? ¿Cómo vamos? Entonces, en 1/2, 3/2, evaluamos, ¿sale? Evaluamos en dónde? Evaluamos en, ¿todo bien? Evaluamos en 1/2, ¿sale? Y entonces tengo f de 1/2, f de 1/2, que es 1/4 más 1, es 5/4, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, el área del rectángulo R4 es la altura, que es f de 1/2, por la base, que es la longitud de el intervalo 1/2, 3/2, ¿no? Entonces, ¿esto de aquí qué es? Esto de aquí es 5/4 multiplicado por la longitud, que es 3/2, menos 1/2, que es 1/2, y esto es 5, 5, Es 5/4 porque la diferencia es 1. ¿dónde? La 3 altura es medios 5 menos 1 cuartos. medio es 1. Ah, sí, 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 la diferencia es 1. Muchas gracias. Ya me estaba equivocando. 5/4. Todos los demás sí están bien. Sí, los demás sí están bien, ¿verdad? Este tiene longitud 1/2. Esta tiene longitud 1, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces ahí está. Y por último, ¿sale? Por último tengo un último rectangulito, ¿no? R5, que es este de aquí. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces en este caso, ahora quiero el área de este rectangulito, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, en el caso del último rectangulito, que está en donde está en 3/2, 2, ¿sale? Evaluamos
en 3 medios, porque la función es creciente en los reales positivos, ¿sale? Entonces evaluamos en 3 medios y lo que tengo es f de 3 medios, ¿no? Que es 3 medios al cuadrado, 9 cuartos, ¿no? 9 cuartos más 1, 13 cuartos, ¿no? ¿Vale? Entonces la última altura es 13 cuartos y entonces el área del quinto rectángulo es justamente ¿quién? Es base por altura, es f de 3 medios por la longitud de 3 medios a 2, ¿no? Esto de aquí es ¿qué? Esto es 13 cuartos multiplicado por la longitud que es 2 menos 3 medios, que es un medio, ahora sí, 13, 13 octavos. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces tengo, aquí está R5, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces tengo todas las áreas de los rectángulos que van por abajo, ¿sale? Donde tengo algo especial, que es justamente este rectángulo de en medio, donde yo zafé a la función X, esta función f de x, dada por esta regla de correspondencia, pues es discontinua en el 0, porque en el 0 vale 2. Sin embargo, el rectángulo por abajo no está anclado a ninguna de las imágenes de la función en el intervalo menos un medio, pero sí que sí está anclado por el ínfimo de las imágenes, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual vamos a usar ínfimos y supremos para poder aceptar discontinuidades, porque la integral va a poder calcular pues integrales en funciones discontinuas que cumplan ciertas propiedades, ¿sale? Y entonces, ¿qué? De aquí, ya se me acabó la hoja, quiero cambiar a una nueva en lo que sigue, pero entonces, ¿qué? Entonces, el área de todos los rectángulos es ¿quién? Ah, pues es el área es igual a ¿quién? El área es, en este caso, ¿cómo lo voy a anotar? Bueno, voy a sumar las áreas y ya, ¿no? Entonces el área es 2, que es el área, bueno, lo voy a poner área de R1 más el área de R2 más el área de R3 más el área, lo hubiera escrito como sigma, más el área de R5, ¿no? Entonces, esto de aquí simplemente es que, esto es simplemente 2 más 5 octavos más 1 más 5 cuartos más 13 octavos, ¿no? Y entonces, bueno, esto de aquí me da un número, a ver, ¿puedo calcular rápido o no? Tengo 2 son ¿qué? 2 son 16 Creo que son octavos, 52 octavos. más 5, 52 octavos, gracias. ¿No? Es 16 más 5, 21 más 8, 29, más 10, 39, 49, 52. Sí, me parece que son 52, ¿no? Muy bien, entonces ahí está. Este es el área de los rectángulos por debajo. ¿Sale? ¿Y ahora qué? Y ahora haríamos lo mismo, ya no lo voy a hacer. Evidentemente me llevó más tiempo del que pensé, pero hacemos lo mismo con rectángulos que van por arriba, ¿sí ven? Y me tomo el supremo, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, el supremo en esta discontinuidad, pues sí va a tomar esta altura, ¿no? Y pues nada, ¿no? Entonces, la suma inferior van a ser la suma inferior de áreas, ¿sale? Va a ser la suma de las áreas de estos rectángulos morados y la suma superior va a ser ¿qué? La suma superior va a estar dada
por estos otros, ¿no? ¿Qué es lo Perdón, que profe, vamos a una hacer? pregunta. Sí, Ahí en la discontinuidad no tomaríamos el 2, ¿verdad? sí, sí vamos a tomar el 2 porque queremos, aquí vamos a querer el supremo de las imágenes, ¿no? Pero entonces Pero el lo, rectángulo sería como hasta el 2. ajá, hasta acá. Ah, caray. Ok, gracias. Sí, aquí, por ejemplo, fíjate que lo que va a suceder en esta aproximación de la integral, lo que voy a hacer es tomarme todas las particiones, ¿no? Entonces voy a tomar el conjunto de todas las particiones y voy a calcular suma inferior, y el conjunto de todas las particiones y voy a calcular suma superior. Pero entonces cuando tú te fijas de esa forma un poquito más abstracta matemáticamente todas las particiones, aquí vas a tomar rectángulos, ¿sale? Vinculados con el cero, ya sea que lo contengan adentro o en sus extremos, pero se van a hacer en el conjunto de todas las particiones, tiene rectángulos cuyas bases son muy pequeñas, tan pequeñas como quieras. Entonces, aquí, aunque yo tenga altura 2, ¿sale? Voy a tener un rectángulo de altura 2 y una base tan pequeña como quieras. Si quieres una base, epsilon. Entonces tienes 2 por epsilon y ese número real lo puedes hacer tan pequeño como tú quieras. Aunque aquí yo tengo a este salto de nada más un punto no está aportando información al área de los rectángulos. ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Es la idea por sumas superiores e inferiores es un poquito violenta, vamos a platicarlo un poquito, cualquier duda que tengan la vemos, pero vamos a estar en el conjunto de todas las particiones posibles, por ejemplo aquí, del intervalo menos 2, 2, y entonces, pues todas las particiones contienen rectángulos chiquitos que atrapan justamente el punto cero. Sí, sí los voy a escanear. Como tenía un problema con mi escáner, ya lo resolví. Espero ya hoy poder escanearlas o a más tardar mañana y subir los apuntes, ¿no? Si alguien quiere grabar la clase, es bienvenido y subo la clase al Classroom, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Justamente lo que vamos a hacer es, ahora nos vamos a tomar el conjunto de todas las sumas inferiores, el conjunto de todas las sumas superiores, ¿no? Y vamos a tomar el supremo de todas las sumas inferiores y lo vamos a comparar con el ínfimo de todas las sumas superiores, ¿no? Si aquí tengo una función decente como esta, lo que va a suceder es que la suma inferior, las sumas inferiores y las sumas superiores se van a acercar. Y entonces el supremo de las sumas inferiores va a ser igual al ínfimo de las sumas superiores. Y voy a tropar ahí la integral. Si eso no sucede, si es menor, ¿no? Si el supremo de las sumas inferiores es menor al ínfimo de las sumas superiores, entonces lo que va a suceder es que la función no va a ser integrable. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? No entiendo bien que dice que serían todas las particiones, o sea, no hay un número infinito de particiones. Ajá, sí, hay un número infinito de particiones, ¿no? Justamente eso es lo que vamos a estar estudiando, ¿no? Vamos a tomarnos todas las particiones posibles del intervalo menos 2, 2. Vamos a tomar, por ejemplo, aquí en las sumas inferiores, dadas todas esas particiones, vamos a tomar la suma de todos los rectángulos generados por abajo, ¿no? Y entonces van a generar números reales. Por ejemplo, aquí, esta suma inferior, el área fue 52 octavos, ¿no? Vas a tomar otra partición, te va a dar otro número. Otra partición, otro número. Te tomas toda la partición, todas las particiones del intervalo menos 2, 2, calculas sumas inferiores, te va a dar un conjunto en los números reales. Ese conjunto va a tener un supremo, ¿sale? Dado que la función es acotada. Entonces, ese conjunto va a tener un supremo
y es en ese supremo en el que me voy a fijar, ¿sale? Esta forma de acercarnos tiene ciertos pros y ciertos contras. La definición de límite haciendo tender la norma de la partición AP a 0 es muy intuitiva, pero se le escapan detalles que son importantes a la hora de generar el concepto de integral. Entonces, ese es un dibujo que no puedo hacer, hay que imaginárselo, ¿no? O sea, me tomo cualquier partición, calculo suma inferior, veo las áreas. Tomo otra partición, suma inferior, veo cuál es el área, las áreas como número real. Todo ese conjunto formado por todas las áreas de las sumas inferiores, me voy a fijar en su supremo. ¿Sale? Por ejemplo, aquí no hay ninguna partición, dado que esta función f de x es curva, no hay ninguna partición, por muchos elementos que tenga, que les dé exactamente la integral. ¿Por qué? Porque los rectángulos jamás se van a poder acomodar de manera completa por abajo de esta parábola. Pero el supremo de las sumas inferiores, sí. El supremo de las sumas inferiores va a ser esa integral, ¿no? Pero lo vamos a estar viendo, vamos a estar platicando sobre las particiones, justamente porque estamos entrando, pues, en un conjunto muy grande, ¿no? ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sale? Necesito varias cosas, ¿no? Una es la partición de un intervalo, ¿no? Entonces, definición. ¿Sale? Definición, sea A, B, un intervalo cerrado contenido en los números reales, ¿no? Una partición de el intervalo A, B, ¿sale? Es un conjunto finito. Esto es importante, jamás voy a tener una infinidad de rectángulos a la cual esté calculando el área. Siempre voy a tener un número finito, por muy grande que tenga, por muy grande que sea. Una partición de AB es un conjunto finito de puntos en el intervalo A, B, ¿sale? Tal que, ¿sale? Entonces, ¿qué? ¿Quién es la partición P? La partición P yo la voy a definir como un conjunto de puntos x0. El primer x0 es igual a ¿quién? Es igual a A. Luego voy a tener x1, x2, así me voy, xn-1 hasta xn, ¿sale? O sea, la n acaba en algún momento, ¿sale? Y el último punto es B, ¿sale? Esto para alguna n natural, ¿no? Este de aquí es la partición y me falta agregar algo que es donde están acomodados de manera ordenada, en el orden de los números reales, donde xi es menor a xi más 1 para toda i que va desde 0 hasta, le hubiera puesto como i menos 1, bueno, desde 0 hasta, bueno, a ver, dejen cambio aquí, como me gusta más con i menos 1, para i desde 1 hasta ¿quién? Desde 1 hasta n, ¿sale? Para no estar metiendo dos dominios, ¿sale? Entonces, esta de aquí es una partición de un intervalo A, B, ¿no? Por ejemplo, aquí en este ejemplo,
justamente tengo el intervalo menos 2,2, ¿sale? Y entonces una partición del intervalo menos 2,2 es esta de aquí. Todos los puntos, tengo 6 puntos, están contenidos, ¿sale? Aquí, por ejemplo, esta sería x0, el menos 2, el menos 1 sería x1, etcétera, ¿no? Entonces, el primer y último punto son los extremos del intervalo y todos los puntos de en medio están acomodados en orden, ¿sale? ¿Dudas, chicos? Bueno, esta de aquí va a ser una partición. Lo otro que voy a hacer es usar ínfimos y supremos. Entonces, vamos a recordar qué es eso, ¿no? Voy a poner aquí con letra un poquito más clarita, ¿no? Para que no resalte tanto. Definición, ¿sale? Sea A un subconjunto de los números reales, ¿sale? Entonces aquí voy a poner las dos. 1. Decimos que A está acotado inferiormente ¿sale? Decimos que A está acotado inferiormente por, ¿qué le pongo? A ver, esto de aquí es notación para los ínfimos. Bueno, le voy a poner simplemente por B minúscula, ¿sale? Por B que pertenece a los números reales, ¿sale? Sí y solamente sí para toda A minúscula que pertenece al conjunto A, ¿sale? ¿Qué sucede? Sucede que B es menor o igual que A, ¿sale? Y esta B es una cota inferior. Y decimos que B es cota inferior de A, ¿no? 2, ¿sale? A la cota inferior más grande, ¿no? A ver cómo la presento aquí. Bueno. A la máxima cota inferior se le denomina ínfimo de A, ¿sale? Denotado por ínfimo de A, ¿sale? Entonces ahí está, un conjunto está acotado inferiormente, ¿sale? Un subconjunto A de los números reales está hecho de números reales. Si yo puedo encontrar un número real que sea menor o igual a todos los elementos del conjunto, entonces A está acotado inferiormente por ese número. Y B es una cota inferior. Si yo me fijo en todas las cotas inferiores, hay una que es máxima, ¿sale? Ese es el principio del supremo. Es una propiedad que tienen los números reales. Existe la máxima cota inferior y es el ínfimo, ¿sale? De manera análoga con las cotas superiores, ¿sale? Decimos que A está acotado, ¿sale?
superiormente por algún número real C, ¿sale? Si y solamente si, lo contrario, la otra desigualdad, para todo elemento A minúscula en el conjunto A, se tiene que, ¿qué? Se tiene que A es menor o igual a C, ¿sale? Y a la mínima, y decimos que B, ya no va a caber, que B, digo que C, perdón, es cota superior de A, ¿no? Entonces, ay, un poquito chico, ahí está. Entonces, esta de aquí son las cotas superiores o que un conjunto A esté acotado superiormente, ¿no? Y por último, 4. ¿Sale? A la mínima cota superior, a la mínima cota superior, ¿sale? Se le denomina el supremo de A, ¿sale? Y es denotado por sub de A, ¿sale? Entonces, estas son unos objetos que vieron en cálculo 1, ¿no? Y que vamos a estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, unos ejemplos, ¿no? O sea, a ver, para recordar un poquito, ejemplos. Por ejemplo, que A sea igual a ¿quién? Que A sea igual a menos 2,5 cerrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí, ¿sale? Es un conjunto muy sencillo, simplemente por aquí está el menos 2, por aquí está el 5, ¿no? Está acotado inferiormente cualquier número real menor o igual a 2. Ay, qué horrible. Cualquier número real menor o igual a 2, ¿sale? Es una cota inferior. Está acotado superiormente cualquier número mayor o igual a 5, es una cota superior de A, ¿sí ven? Entonces A está acotado, ¿sale? Cuando está acotado inferiormente y superiormente, se dice simplemente que A está acotado. Superior e inferiormente. ¿Sale? Bueno, ínfimo de A, ¿cuál es? O sea, las cotas inferiores de A están acá por todo este lado, son cualesquiera números reales a la izquierda de menos 2, incluyendo el menos 2. Entonces, aquí el máximo de las cotas superiores, ¿quién es? Pues es menos 2. El supremo son todos los números reales que son mayores o iguales a 5. Y entonces, el supremo de A es, ¿quién? El supremo de A es 5. ¿Sale? Ahora, fíjense que aquí hay un detalle. El supremo de A, en este caso, como A contiene al punto 5, al extremo de este intervalo, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este conjunto A tiene un máximo, coincide con el supremo. El máximo de A, que es 5, es lo mismo que el supremo. Pero hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, del lado izquierdo, el conjunto A no tiene un valor mínimo, ¿sale? Yo me puedo tomar menos 2 más 1/1000 y encuentro un elemento de A que es menor a menos 2 más 1/1000. Por ejemplo, menos 2 más 1 entre 10 a la 7. ¿Sí ven? Entonces, esa es
el matiz o un poquito la generalidad que está introduciendo, ¿sale? Que está introduciendo la idea del ínfimo y supremo. Hay conjuntos que tienen máximo y si tienen máximo es igual al supremo. Hay conjuntos que no tienen mínimo, pero sí tienen ínfimo. Puedo tener mínimo y si tengo mínimo, inmediatamente es el ínfimo. Pero puedo no tener mínimo y sí tener ínfimo. ¿Sí ven? Entonces, bueno, son ejemplos Que que es como son lo que ejemplos. pasó hace rato con las particiones, ¿no? No Ajá. había un mínimo en la de x cuadrado más 1, pero había un ínfimo. Ajá, por ejemplo, aquí, fíjense, aquí me voy a fijar, lo voy a poner con otra letra, pero aquí, ¿cuáles son el conjunto de f de x, ¿no? Tales que x está entre menos un medio y un medio, ¿no? Entonces, el conjunto de imágenes aquí, ¿sale? Es quién? Es el menos uno, pero abierto, ¿sale? Aquí en este, a ver, déjenle hago zoom, a ver, pues, quedó un poquito chiquito, pero aquí las imágenes, lo voy a poner por aquí, ¿sale? Aquí tengo el menos uno y luego sube un cachito muy chiquito, ¿no? Hasta el extremo derecho, que es lo que vale la función en un medio, digo de menos uno, perdón, desde uno, desde la altura 1, pero sin incluir el 1, hasta esta altura pequeñita del lado derecho y del lado izquierdo, que son la misma por simetría. Entonces, aquí tengo el intervalo 1, 5 cuartos, pero todavía tengo la imagen de f evaluada en 0, o sea, unión 2. ¿Sale? Entonces, aquí en esta función f de x, el conjunto de imágenes f de x, tal que x está entre menos un medio y un medio, es este de aquí. ¿Sí ven? Entonces, pongo este ejemplo aquí para que quede anotado de este lado. 2. En la función de arriba, f de x, ¿sale? Tenemos que, ¿qué? Me fijo justamente en el conjunto de f de x tal que x pertenece a menos un medio. El conjunto de imágenes que son números reales es ¿quién? Es 1, el abierto 1. Ah, aquí sí incluye a 5 cuartos por la derecha, ¿sale? Sí lo estoy incluyendo, sí lo estoy tocando. Entonces aquí tengo 1,5 cuartos, lo cierro y le uno el punto que se está yendo, que es 2. ¿No? Ah, entonces, por ejemplo, aquí, este ínfimo, si este es A, el ínfimo de este conjunto A, ¿quién es? Ah, es 1, es la altura que me tomé, ¿sí ven? Y el supremo en este caso es 2. ¿Sale? ¿Que coincide con quién? Coincide, tiene máximo, con el máximo de A. Ay, déjenme alejo un poco. ¿Sí, chicos? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Por el Ahí no momento hay no. problema en menos, bueno, el intervalo menos un medio, porque coincide con el otro intervalo anterior, el menos un medio. O sea, no hay problema en que sean cerrados. No. De hecho, justamente es parte de lo que vamos a ir discutiendo. Por ejemplo, aquí estoy definiendo la integral en un intervalo cerrado. En realidad lo puedo definir en un intervalo abierto, porque, como vamos a ver más adelante, justamente un punto no agrega área.
¿no? No agrega área y tampoco agrega longitud. Entonces, por ejemplo, aquí, que justamente en la partición, cuando yo me tomo, por ejemplo, el intervalo -2 menos 1, y luego el intervalo -1 menos 1 medio, no importa que compartan un punto en la frontera, porque no está agregando ninguna información al área que queremos o que estamos buscando, que estamos investigando. Ok. ¿Vale? Pero lo vamos a ver, o sea, hay muchas cosas que estoy platicando poco a poco, la dirección a la que vamos a ir, qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero todo esto lo vamos a ir viendo con detalle suficiente para entender qué es lo que está pasando, ¿vale? Bueno, entonces necesito esa definición de ínfimo y de supremo, ¿no? Que si ustedes los vieron en cálculo 1 o trabajaron mucho con ellos, son unos conceptos medio engorrosos de trabajar, ¿no? Y ahora sí, voy a ver la definición relacionada con las sumas inferiores y superiores, ¿no? Definición, ¿sale? Sea f una función definida en un intervalo cerrado a, b a los números reales. Y le voy a pedir, esto es importante, ¿no? Que sea acotada. Luego esto de aquí lo vamos a poder generalizar un poquito con algo que se llaman integrales impropias. Pero ahorita en la construcción del concepto de integral voy a trabajar con funciones acotadas. No tengo asíntotas verticales, no se me están yendo las alturas, ¿no? Eso en términos de los rectángulos quiere decir que no voy a tener rectángulos cuya altura me crezca sin límite, ¿vale? Entonces, sea f una función acotada, ¿sale? Y p, que es igual a x0, que es igual a x1, etcétera, xn menos 1, xn, que es igual a b, ¿sale? Una partición, ¿sale? Una partición del intervalo a, b. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Voy a etiquetar los ínfimos y los supremos, ¿sale? De las imágenes de la función en los intervalos formados por la partición, ¿sale? Definimos mi minúscula, este de aquí lo defino como ¿quién? Como el ínfimo del conjunto de f de x, ¿sale? Tal que x está entre xy menos 1 y xy. ¿Sale? Esta de aquí es lo que va a jugar la altura del rectángulo que va por debajo del área, de la gráfica de la función, perdón. M mayúscula de i lo voy a definir como el supremo del mismo conjunto, el supremo de las f de x, tal que x pertenece a xy menos 1 xy. ¿Sale? Y aquí la i se mueve con i igual desde 1 hasta n. ¿Sale? Entonces, estas de aquí son la altura, las alturas del rectángulo inferior y del rectángulo superior. ¿Sale? La suma superior, definimos, bueno, lo voy a poner otra vez, definimos, ¿sale? La suma inferior, la suma inferior de f respecto a p, respecto a la partición p, ¿sale? Como quién, ¿no? Entonces la etiqueta que va a llevar es esta L, ¿sale? LF de P, ¿sale?
¿Quién es esto de aquí? Es la suma de las áreas de los rectángulos que van por debajo de la gráfica de la función. Es esta área morada que está aquí, ¿sale? Entonces, ¿esto es qué? Esto es la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De los m de i's, que multiplica ¿a quién? A la longitud. ¿Y la longitud quién es? Es xy menos xy menos 1. ¿Sí ven? Esto de aquí es el área que va por debajo, ¿no? ¿Por qué la L? La L, pues porque viene de un libro escrito en inglés, ¿no? La L de low, ¿no? Y entonces esta de aquí es la suma inferior. Definimos la suma superior. Definimos la suma superior de F respecto a P como U de FP, ¿sale? ¿Quién es? Pues es la suma desde i igual a 1 hasta n de los supremos m y mayúscula por la longitud xy menos 1. ¿Sale? Entonces, estas son las sumas inferiores y superiores. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, preguntas? Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo que vimos, ¿no? Justamente para esta partición P, este número que tengo aquí, que es 52 octavos, lo que está calculando, esto de aquí es igual a ¿qué? Es igual a la suma inferior de F en esa partición P. Es 52 octavos. ¿Vale? Entonces, con esto vamos a construir la integral, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Primera observación, ¿no? Ay, esperen. Ahí está. Primera observación, ¿no? ¿Qué es lo que parece que sucede y va a suceder, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta partición, la suma inferior es que es menor o igual que la suma superior, ¿sale? Ahora, esto va a pasar en general, es algo que voy a perseguir, no sé si hoy lo cabe decir, que ya son las 3:05, no sé si vaya a llegar, pero esto que pasa nada más para una partición, en realidad pasa para cualquier partición. Tú te tomas la partición que te dé la gana, ¿no? Y le calculas suma inferior, te tomas otra partición cualquiera, va a ser menor o igual que la suma superior, ¿no? Para una partición es fácil de ver, ¿no? Entonces, fíjense, entonces de aquí notemos, a ver por aquí, notemos que como sale, siempre el ínfimo y el supremo, ay, ay, no, esperen, no sé qué, ahí está, ¿no? Ya que tengo un conjunto y le calculo su ínfimo y su supremo, ¿no? Siempre el ínfimo es menor o igual al supremo. Pueden coincidir, ¿no? Por ejemplo, cuando el conjunto es un punto, ¿no? Si su conjunto A es igual al singulete, al conjunto formado por el número real 1, pues el ínfimo y el supremo son el mismo, ¿sale? Pueden ser el mismo y pueden ser distintos, pero siempre es menor o igual, ¿no? Entonces, notemos que como MI minúscula es menor o igual
que M mayúscula I, ¿sale? Entonces voy a multiplicar por las longitudes de los intervalos, ¿no? En donde están colocados. Entonces, MI, ¿por quién? Por XI menos XI menos 1 es menor o igual que M mayúscula I por XI menos XI menos 1. Y esto sucede para toda I, que va desde 1 hasta N. ¿Se ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, estas sumas que son finitas, justamente cada uno de estos sumandos están formados, pues por, cada uno de los sumandos de esa suma cumplen esta desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que entonces, ¿sale? Lo voy a poner transitivamente. La suma inferior, que es justamente igual a la suma desde igual a 1 hasta n de mi minúscula por xi menos xi menos 1, es que este de aquí es menor o igual que ¿quién? Que la suma superior, que es la suma de los Que mi sería mayúscula por ULFDP, ¿verdad? xi. ¿Se trabó? Creo que soy yo, que mi internet no anda muy bien. Ah, yo sí te escuché cortado, pero no sé cómo me escuche yo. Aquí dice que tengo buena señal. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? Entonces lo que tengo es justamente eso. Entonces, ¿sale? Lo que tengo aquí es que siempre cuando yo tengo una partición dada, una partición P, ¿sale? La suma inferior bajo esa partición es menor o igual que la suma superior bajo esa misma partición. ¿Sale? Bueno, el chiste es que, ¿qué? El chiste es que justamente esto de aquí va a pasar, pero sin importar cuál es la partición que esté de cada lado, ¿no? Intuitivamente es bastante fácil de imaginar, pues sí, el área de la gráfica de la función, sea lo que sea, que va a ser, ¿no? Pues es mayor o igual que justamente la suma inferior y es menor o igual que la suma superior. Entonces debería de pasar, ¿vale? Bueno, ¿dudas, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Sale? Entonces, ¿qué? A ver, le pongo aquí una pequeña redacción para que no quede así tan árido, ¿no? Gracias, Lalo. Oye, tengo una pregunta. Sí, ¿U menos L sería la función o estoy perdido? no, ojo. L es el área, es un número real. Este de aquí es un número real. Es el área Ah, ya. Sí. es el área que es resultado de la suma de todas las áreas de los rectángulos que van por abajo. O sea, estos son números reales. ¿Sí? Sí, gracias. ¿No? ¿De qué? Entonces, ¿qué? Vamos a ver que esto sucede. ¿Sale? Que esto sucede para cualesquiera particiones PQ. ¿Sale? Es decir, en general, ¿sale? Es decir, lo que vamos a ver es que L de F, a ver, mantengo la misma notación. Bueno, L de F de P es menor o igual que U, la suma superior de la función con la partición Q, sin importar cuáles son las particiones.
¿no? Y para poder hacer esto, no es muy difícil, pero hay que hacer un poquito de trabajo, ¿sale? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces de aquí vamos a probar un pequeño resultado, que es, a ver, definición, ¿no? Voy a dar un nombre que es común. Definición. ¿Sale? Sea P una partición de el intervalo A, B, ¿sale? Contenido en los números reales, ¿sale? Un refinamiento de P, ¿sale? Es una partición P', ¿sale? Que contiene a P, ¿sale? Entonces, si yo ya tengo una partición, ¿dónde está? Si yo ya tengo una partición de puntos x0, x1, x2, xn-1, xn, y le agrego un nuevo punto, estoy haciendo la partición más fina, ¿no? Le estoy agregando justamente más puntos, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, a ver, antes de enunciar el lema, voy a hacer aquí un dibujo, ¿sale? ¿No? Entonces, supónganse que por aquí tengo una función, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí tengo unos rectángulos que van por abajo, ¿no? Entonces, a ver, ¿con qué color? Bueno, a ver con este. Entonces, por aquí, déjenme dibujar unos rectángulos por abajo. ¿Sale? ¿Se ven? Entonces, ahorita para no meterme con la anotación, aquí tengo una partición, ¿sale? De estos puntos rosas, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces tengo esta área rosa formada pues por el área de todos estos rectángulos, que es una suma inferior para esta partición. ¿Sí ven? No le quiero dar aquí nombres porque cuando hago un refinamiento, como la partición está ordenada, tengo que reacomodar cosas, ¿sale? Ahorita lo vamos a hacer en la prueba. ¿Qué es lo que pasa si yo a esta partición de puntos rosas, a ver, dejen si escribo algo aquí, esto de aquí, estos puntos, es partición P. Entonces voy a refinar esta partición. Le voy a agregar 2 puntos. ¿Sí ven? Entonces aquí le agrego estos 2 puntos. ¿Sale? Y esto de aquí es un refinamiento de P. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a suceder? Intuitivamente la idea es muy clara. Yo le estoy agregando un punto. Lo que estoy haciendo a la hora de agregarle un punto a los rectángulos es que formo un nuevo rectángulo, ¿sale? Y que tiene la base más chica, entonces se va a acomodar de manera natural, ¿sale? Más cerca a lo que estoy persiguiendo, que es el área de la función. ¿Sí ven? Entonces, si yo refino una partición P
y me fijo en las sumas inferiores, la suma inferior relacionada con la partición P va a ser ¿qué? Menor o igual a la suma inferior del refinamiento de P. ¿Sí ven? ¿Por qué? Pues porque le estoy agregando, ¿sale? Estoy agregando rectángulos y entonces se están acomodando de manera más natural al área, bueno, abajo de la gráfica de la función, ¿no? Esto pasa con las sumas inferiores, con las sumas superiores pasa algo análogo. Si yo tengo una partición y calculo el área de las, bueno, calculo la suma superior, que es el área, y luego la refino, el refinamiento va a ser ¿qué? Va a ser más pequeño. ¿Sí ven? Eso es un lema. ¿Sale? Es el lema que voy a necesitar para poder argumentar que en general cualquier suma inferior es menor o igual a cualquier suma superior. ¿Vale? Entonces, lema. ¿Sale? ¿Cuál es el lema? El lema es sean QP particiones de el intervalo A, B. ¿Sale? Y de tal manera que, ¿qué? De tal manera que Q es un refinamiento de P. Con Q, un refinamiento de P. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, pues simplemente que Q contiene a P. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces, la suma inferior de F con la partición P es menor o igual que la suma inferior de F con la partición Q. ¿Sí ven? Y de manera análoga con las sumas superiores, ¿no? Ahora, la suma superior de F con la partición P va a ser mayor o igual que ¿quién? Que la suma superior de F con la partición Q. ¿Sale? Es decir, cuando yo refino, es muy posible que me aproxime más a el área debajo de la gráfica de la función que estoy buscando, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a probar esto. Demostración. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo en dos casos. Primero nada más vamos a agregar un punto. Caso 1. ¿Sale? Bueno, vamos a agregar un punto. ¿Sale? A la partición P. Que es igual a ¿quién? Que es igual a x0, x1 hasta xn, ¿sale? Le agregamos un punto. Ay, ¿qué escribí aquí? Le agregamos un punto. Le agregamos un punto. ¿Qué? Le voy a llamar U. Un punto U. ¿Sale? Es decir, Q es de la forma que Q es de la forma x0, x1, ¿sale? Y en algún momento le estoy agregando un punto U, entonces en algún momento llego a un punto de la partición xk-1 y aquí le agrego el punto U. Y luego tengo xk y así hasta xn. ¿Sí ven? Q es un refinamiento de P porque todos los elementos de P están contenidos en Q.
¿sale? Y Q tiene un elemento que no tiene P, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Este de aquí va a ser el primer caso. Como las particiones son finitas, voy a resolver esta desigualdad, ¿sale? Es suficiente con una. Voy a resolver esta desigualdad solamente agregando un punto y ya luego para obtener cualquier partición Q, la desigualdad para cualquier partición Q, pues le voy a agregar el número de elementos que sea necesario, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que sucede es que tengo un dibujo, ¿sale? Por aquí está mi partición, por aquí está, voy a poner mi función, ¿sale? Entonces por aquí está xk menos 2, luego por aquí está xk menos 1, y luego por aquí está el punto que acabo de insertar, u, ¿no? Luego por aquí está xk, ¿sale? Y luego por aquí está, ¿qué? Por aquí está xk más 1, ¿no? Y ya, así se va, ¿no? Lo que me interesa es esta zona. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta zona, ¿no? Entonces, en esta zona, a ver, ¿con cuál? Con este. Bueno, con este. ¿Sale? O sea, aquí yo tengo ¿qué? Yo tengo un ínfimo asociado al intervalo xk menos 1, xk. Pero en el momento en el que yo parto, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estoy agregando un nuevo ínfimo. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? El ínfimo que está entre xk menos 1 y xk siempre va a ser menor o igual al nuevo ínfimo que agregamos. ¿Sí ven? Entonces, vamos a ponerle nombres, ¿sale? Es decir, sea, me voy a fijar primero en el ínfimo del lado izquierdo. Este de aquí lo voy a llamar M'. Entonces, sea M' igual a ¿quién? Igual al ínfimo de las f de x, ¿sale? Lo estoy definiendo, tal que x pertenece a xk menos 1, u. ¿Sale? Y luego, ¿qué? Luego del lado derecho, en el intervalo u(xk), tengo otro ínfimo, m', ¿sale? Sean m', lo defino como ¿qué? Como el ínfimo de las f de x, ¿sale? Tal que x pertenece a u(xk). ¿Sí ven? Lo que estoy haciendo nada más es localizar la nueva altura. Uno de estos dos es la altura anterior, ¿sale? Que es mi, es simplemente el ínfimo. Bueno, mk, el ínfimo en el intervalo xk menos 1, xk, ¿sale? Y la otra altura es alguno de estos dos, es una nueva altura. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué sucede? Entonces, ahora voy a describir la suma inferior, ¿sale? Entonces, de aquí, entonces, la suma inferior L de F bajo la partición P, ¿quién es? Pues simplemente por definición es la suma desde I igual a 1 hasta N de los ínfimos M minúscula I por XI menos XI menos 1. ¿Sale? Ah, pero ahora vamos a ver la suma inferior de F con la partición Q. Ahora estoy agregando ¿qué? A ver que se vea el dibujo. Estoy agregando dos nuevas áreas, ¿sí ven? En estos dos rectángulos. Entonces voy a separar la suma. La suma desde I igual a 1 hasta, me voy a detener hasta K menos 1. ¿De quién? De MI por XI menos XI menos 1, ¿no? Todas estas áreas
son todos los rectángulos que están a la izquierda, ¿sale? Son rectángulos que vienen de este lado y como ahí no estoy modificando la partición, pues ahí no se modifica nada, ¿sí ven? Y luego, ¿qué? Y luego estoy agregando dos nuevos rectángulos, ¿no? Es decir, más, le voy a cambiar el color a ver si eso ayuda un poquito, más M', ¿sale? ¿De quién? De U menos XK menos 1. Este de aquí es el área que está aquí. Este de aquí es, a ver, le voy a poner, no sé si sirva, pero a ver, le voy a poner aquí A1, este es A1, ¿sale? Y luego le sumo más MB', que es la altura en el segundo rectángulo, por la longitud del intervalo UXK, o sea, XK menos U. Este, si quieren, le llamo A2. Este de aquí es A2, ¿no? Entonces, esto es lo que difiere. ¿Sí ven? Aquí hay un elemento késimo que es MK por XK menos XK menos 1. Aquí ya lo estoy separando en dos. Hay uno nuevo. Bueno, hay dos nuevos números. ¿Sale? Y luego el resto es igual. Más la suma, ¿no? Desde I igual a K. Igual a K, ¿sale? Hasta N, ¿sale? ¿De quién? De M y mayúscula, ¿sale? Desde K más 1, porque estoy empezando a la derecha. Pero sería M minúscula porque estamos en los ínfimos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Este de aquí es M minúscula. Oye, a ver, a rato lo corrijo con un corrector. Sí, este es M minúscula, gracias. Muchas gracias. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí todos los términos, ¿sale? Todos los otros términos, que no sea este morado y el elemento késimo, coinciden. El único que tengo es el otro, ¿no? Pero justamente, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que justamente, yo quería que cupiera aquí, me voy a cambiar de página, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que MK, que es el ínfimo en el intervalo XK menos 1 XK, siempre es menor o igual a M' y a MB'. Va a ser igual a unos, pero uno sí puede ser distinto, ¿no? Entonces, fíjense, ¿sale? Como MK es el ínfimo, ¿sale? ¿De quién? Es el ínfimo de las f de x, tal que x pertenece a quién? A xk menos 1, xk, ¿sale? Entonces sucede que, ¿qué? Sucede que el mk es menor o igual, ¿sale? Que el ínfimo en el otro intervalo de aquí, ¿sale? En el intervalo xk menos 1, u, ¿sale? Entonces, mk es menor o igual que m' y mk es menor o igual que mb', ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, si tengo esta igualdad, ¿qué es lo que sucede? Pues simplemente lo que tengo es, entonces, mk, que multiplica ¿a quién? Que multiplica a xk menos xk menos 1, ¿sale? Este de aquí es ¿qué? Este de aquí es el rectángulo entre xk menos 1 y xk por abajo, todo el completo, ¿sale? Entonces, este de aquí lo voy a separar, ¿sale? Este de aquí es igual ¿a quién? A mk, ¿sale? Que multiplica ¿a quién? A xk menos u más u, más u menos xk menos 1,
¿sale? Lo que está ahí en el dibujo, a la hora de hacer la talachita, pues simplemente le quito y le agrego el U, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, esto de aquí, ¿sale? Esperen. Esto de aquí es, ¿quién? Esto de aquí es MK, que multiplica al número real XK menos U, más el número real U menos XK menos 1. ¿Se ven? Ah, pero los números reales distribuyen. ¿Esto qué es? Esto es igual a MK por XK menos U más MK por XK, digo, por, ya me equivoqué, XK menos U más MK que multiplica a U menos XK menos 1. ¿Sí ven? Ah, pero justamente en el intervalo UXK, a quien tengo es a M bi'prima. Entonces, esto es menor o igual que ¿quién? Que M bi'prima por XK menos U. Y en el intervalo XKU, a lo que tengo es a M'. Entonces, esto es más M' que multiplica a U menos XK menos 1. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? Entonces, esto lo que está probando es que el área del rectángulo inferior en el intervalo XK menos 1, XK, es menor o igual efectivamente que el área de los dos nuevos rectángulos que creé a la hora de refinar la partición. ¿Sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, en esta suma sale justamente lo que estoy comparando aquí es el elemento késimo con este A1 y este A2, ¿sale? Entonces, por tanto, ¿sale? Por tanto, la suma inferior de F en la partición P es menor o igual que la suma inferior de F con la partición Q, en el caso de que nada más haya agregado un punto. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, entonces eso pasa con esto de aquí. Y análogamente pasa lo mismo con la suma superior. Si quieren se los dejo de tarea o si quieren lo pueden hacer. Bueno, no sé si de tarea, no sé qué tanto chiste tenga esto, hacer esto de tarea, como que no mucho, pero bueno, análogamente, ¿sale? La suma superior de F en el refinamiento Q va a ser menor o igual que la suma superior de F en P, ¿no? Y entonces esto de aquí es el caso 1. Simplemente estoy agregando, ¿qué? Estoy agregando un punto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con cualquier refinamiento Q, ¿no? Como Q contiene a P, lo que le estoy agregando es un número de elementos que le estoy agregando a la partición P, pero Q siempre es finita, entonces en algún momento voy a llegar hasta Q, ¿no? Entonces ese es el caso 2, ¿no? Caso 2. ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? 36, ¿no? Caso 2. Bueno, no sé ni siquiera si sea caso. Caso 2. ¿Vale? ¿Qué? Aquí como lo anoté, a la partición P le agregamos un punto U. Entonces ahora sí, el caso 2 es a la partición P le agregamos, ¿sale? Le agregamos, no sé, bueno, le voy a poner aquí la anotación que trae aquí.
le agregamos alfa, que es un número natural, alfa puntos. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Esperen. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces lo que voy a hacer es simplemente aplicar esta desigualdad en cada caso. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces, a ver cómo la nota, a la partición P le agregamos alfa puntos, ¿no? Refinamos. P hasta llegar a el refinamiento Q, que tiene n más 1 más alfa elementos. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Pues lo que voy a hacer es justamente eso, ¿sale? Entonces tengo la partición P original, está contenida, ¿sale? En una partición P1, a la cual le agregué, ¿sale? Le agregué simplemente un punto. Esta de aquí va a estar contenida en P2, a la cual le agregué 2 puntos. Y así sucesivamente. ¿Se ven? Voy a llegar hasta P alfa menos 1 y al último le agrego los alfa puntos. ¿Sale? Entonces tengo la partición P alfa, donde ya le agregué los alfa puntos, pero P alfa es mi partición Q, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, con el lema anterior, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es la suma inferior de F bajo la partición P es menor o igual que la partición P1 que le agregué simplemente un punto. Esta a su vez es menor o igual que la partición, que la suma inferior L de F a la cual le agregué 2 puntos. ¿Sí ven? Y así sucesivamente. ¿Hasta quién? Hasta la suma inferior de F en la partición P alfa, que es justamente la suma inferior de F en la partición Q. ¿Se ven? Y entonces, pues ya, esto demuestra, acaba de demostrar el lema. Y análogamente, pasa lo mismo con las sumas superiores, ¿no? La suma superior U de F bajo la partición P, ¿sale? Esta de aquí va a ser ¿qué? Esta de aquí va a ser mayor o igual que la suma superior de F bajo la partición P1. Va a ser mayor o igual, que va a ser mayor o igual a la suma superior U de F bajo la partición P2. Y así sucesivamente, ¿hasta quién? Hasta la suma superior de F en la partición P alfa, que es justamente la suma superior de F en Q. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, bueno, pues este es el argumento, ¿sale? Que dice que para cualquier refinamiento de una partición P, la nueva suma inferior es mayor o igual. Y en las sumas superiores, cualquier refinamiento es menor o igual. ¿Sí ven? Es decir, efectivamente, lo que está pasando con refinamientos de las sumas superiores e inferiores es que en caso de que exista un concepto, un número real que esté atrapando aquí, se va a ir afinando. ¿Vale? ¿Hay dudas, chicos? $3.42. ¿No? Ya se murieron de la... ¿No? No se han muerto del aburrimiento.
Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, simplemente voy a acabar con un resultadito. Me lo pongo por acá, ¿sale? Ya prácticamente hice toda la chamba. Vamos a acabar con este resultado. Y prácticamente ya vamos a entrar a la definición de integral. Lo único que necesitaba era este resultado de aquí, ¿no? Entonces, teorema, ¿sale? Sea f una función definida de un intervalo a b a los números reales acotada, ¿sale? Sean P1 y P2, ¿sale? Cualesquiera particiones ¿de qué? Del intervalo A, B, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces, la suma inferior de f en la partición P1 es menor o igual que la suma superior de f en la partición P2. ¿Sale? Demostración. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo único que voy a hacer es, me voy a tomar un refinamiento que incluya a P1 y P2. ¿Cómo le hago? Pues simplemente uno estas dos particiones, ¿no? Sea P igual a P1 unión P2. ¿Sale? Estoy definiendo la partición P como la unión de las particiones. Entonces, ¿qué? Entonces, P1 está contenido en P y P2 está contenido en P. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, por el lema anterior, ¿qué es lo que tengo? Ah, pues lo que tengo es, ¿dónde quedó mi lema? ¿Sale? Por el lema anterior, pues, ¿qué es lo que tengo? La suma inferior de P1 es que es menor o igual que la suma inferior de F en el refinamiento P. ¿Sale? Ah, pero ya vimos que bajo la misma partición, la suma inferior es menor o igual que la suma superior. ¿Sale? Estoy en la misma partición. Esto de aquí ya lo vimos, ¿sale? Es muy fácil. Y de aquí, otra vez, P es un refinamiento de P2, entonces esto es menor o igual que ¿quién? Que la suma superior de F de la partición P2. ¿Sí ven? Y ya está. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces, ya sé que esto está un poquito de flojera, ¿no? Pero justamente acabo de establecer de manera sólida, ¿no? De manera lógica, que cualquier suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer la siguiente clase, ya ahorita ya no me da tiempo para discutir esto, porque justamente lo que sigue ya es la definición de integral, ¿sale? Lo que voy a hacer es justamente ¿qué? Justamente ver qué es lo que pasa con esta desigualdad, ¿sale? Esta desigualdad puede ser un menor, puede ser menor o puede ser igual, ¿no? En casos muy especiales son iguales, pero lo que me va a interesar es, ya que tengo esta desigualdad para cualesquiera particiones, me voy a fijar en el conjunto de todas las particiones y de todas las particiones y me voy a fijar en sus sumas inferiores y me voy a fijar en sus sumas superiores. Me voy a fijar en el ínfimo de las sumas inferiores, digo, en el supremo de las sumas inferiores y en el ínfimo de las sumas superiores.
y van a tener la misma relación. El ínfimo, bajo todas las particiones de las sumas superiores, va a ser mayor o igual al supremo de las sumas inferiores bajo todas las particiones. Cuando yo tenga que esa comparación es una igualdad, voy a decir que la función es integrable. Si lo que tengo es una desigualdad estricto, un menor estricto, voy a decir que la función no es integrable. ¿Vale? Pero eso vale la pena que lo veamos la próxima vez porque voy a ver ejemplos relacionados con cuándo sí pasa, con cuándo no pasa y vamos a ver también qué es lo que sucede con la continuidad. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? No, profe, todo bien. Igual ¿Todo todo bien, bien? profe. Bueno, en fin, yo sé que esta parte es pesada, ¿no? Espero que aún así les haya gustado un poco, ¿no? Voy a subir los apuntes. Para esta parte prácticamente estoy siguiendo el Spivak, ¿no? Pero esa es la discusión. La discusión que vamos a agarrar es fijarnos en el conjunto de todas las sumas inferiores, en el conjunto de todas las sumas superiores, ver el supremo de las inferiores, ver el ínfimo de las superiores, y cuando esos sean iguales, voy a capturar a la integral, ¿vale? Entonces, bueno, si no tienen más dudas, yo creo que aquí lo dejamos y nos vemos el viernes. ¿Vale, chicos?